Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. He leído una noticia que me ha llamado muchísimo la atención porque me atrae muchísimo la cultura de ese lugar, que es la antigua cultura de Mohenjo-Daro. Bueno, pues han ofrecido que aproximadamente abarcaba la India y parte de Pakistán, o parte de la India y parte de Pakistán. Hay bastantes vestigios de baños, de ciudades inmensas. Es de la edad del cobre y no se sabe bien por qué. Es una cultura sofisticadísima, no se sabe bien por qué hacia el año 1000 desaparece, hacia el año 1000 antes de Cristo desaparece. O sea, es bastante pionera en montones de cosas, eran unos, no se sabe si por un tema de clima, no se sabe, una invasión, una guerra, se desconoce. Pero es que a eso hay que añadirle también que se desconoce el alfabeto, o sea, las cosas que hay escritas no se pueden traducir, con lo cual yo qué sé, es como que tienen un pasado fantástico y no tienen historia porque no saben, o sea, realmente la historia surge con la escritura, ¿no? Y ellos no saben si es escritura dravídica, escritura aria, centroasiática. Ya sabéis que los iranios eran los arios. No se sabe, otros dicen que no, que todo estaba allí, pero bueno, entonces han ofrecido $1 millón a quien sea capaz ese alfabeto, esos jeroglíficos de traducirlo. Y la verdad es que ya hay gente hace tiempo que lo están intentando hacer y han tenido amenazas de muerte y tal por todo lo que comporta, porque sabéis que la sociedad en la India es una sociedad donde están los intocables, o sea, quieren saber quiénes eran antes de ser hoy, si se supone que esa lengua da lugar al sánscrito o se supone que esa lengua da lugar al indoeuropeo, porque en el siglo XIX se encontraron los Upanishads, que son textos védicos que tienen mucho que ver, yo qué sé, con el gaélico y con todo, porque hubo unas invasiones indoeuropeas, pero no sé, no sé, que venían del Indo, pero porque la lengua se hereda, la lengua no se elige, ¿no? Entonces rastrea la lengua y rastrea el origen de esas comunidades, ¿no? Pero claro, obviamente esas lenguas evolucionan, como evolucionó el latín vulgar, evolucionó, yo qué sé, en catalán, en portugués, en gallego, en castellano, en francés, en rumano, en italiano, montones de lenguas, ¿no? Y todo eso tiene una evolución a lo largo del tiempo. Entonces, como no saben esos alfabetos, como no saben esos jeroglíficos, qué significan, pues no pueden interpretar su propia historia. Y la verdad es que fue una cultura simplemente excepcional y ojalá tengan suerte y lo consigan, pero como lo que se connota de toda esa traducción que se haga va a suponer determinadas cosas, pues hay mucha gente que le inquieta. En fin, el tiempo lo dirá, porque la inteligencia artificial en cuestiones... hay gente que busca el significado y otros que busca patrones. Yo creo que son más los patrones, ¿no? Como pasó en las traducciones en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que dio lugar a la informática, porque era ¿cómo se llama? Las teorías binarias, matemáticas, la entrada y salida, y eso hizo que hubiera un grandísimo, al intentar al enemigo interpretar qué decía, sus códigos, lo que se buscaban eran patrones, y a partir de ahí, yo qué sé, cuando acabó la guerra, pues se desarrollaron otras cosas. Casi todas las guerras, casi todas las contiendas han traído progreso. No sé cuál es la explicación. Quizás cuando estamos al límite, pues abusamos el ingenio. Está picando aquí todo. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento de qué va el tema. Lo he titulado $1 millón a quien descifre el jeroglífico. Es muy tentador. Y además los filólogos están diciendo que de vez en cuando, hace años, pues recibían cosas, ¿no? Pero que ahora, a partir del $1 millón, todos los días reciben cosas de muchísimos países y de muchísimas cosas, a ver si alguien lo gana, o si fuera una lotería. Bueno, vamos a ver si empiezo. Esto me he basado en un artículo de la CNN la CNN y me ha parecido maravilloso. Lo que pasa es que no lo he cogido todo porque es como muy largo. Vamos a ver. Tienen unos sellos. Ahí, por ejemplo, en los símbolos hay un pez en un tejado, bajo un tejado, hay una figura de palo sin cabeza,
hay una serie de líneas que parecen un rastrillo de jardín. Son jeroglíficos. Estos símbolos lo que pasa es que forman parte de lo que es una escritura. Ya sabéis que los jeroglíficos se fueron esquematizando, haciendo abstractos, como pasa con el demótico en Egipto, ¿no? Y bueno, y se supone también que el alfabeto fenicio, ¿no? Que seguramente venía de Ugarit y seguramente venía de Sumer, de más para atrás, pero acabó siendo, pues claro, los alfabetos o los jeroglíficos se necesitan porque la gente hace negocio, exporta, importa y han de llevar unos libros de contabilidad y de alguna manera tienen que expresar cuánta carga me ha traído, que los flujos de caja que llaman los economistas, los cash flow, y tienen que hacer previsiones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, pues se necesitan códigos, ¿no? Bueno, el caso que todo esto es indescifrable y de una sofisticadísima civilización antigua de miles de años de antigüedad. Cuando Alejandro abre un corredor hacia la India, ahí corre un flujo de cultura en ambas direcciones. Y bueno, de alguna forma nuestra cultura, como os contaba el otro día con la medicina molecular, el concepto de Ayurveda fluye, ellos tenían muy buena medicina, fluye hacia Occidente y a su vez y nos influye muchísimo en Galeno, etcétera, la medicina humoral, ¿no? Que también la menciona el Quijote, ¿no? O sea, Cervantes en el Quijote. Y nuestro conocimiento también fluye en aquella dirección. Pero claro, cuando muere Alejandro, pues todo eso también se disipa. Bueno, voy a ver si sigo. La verdad es que todo esto es un misterio de lo grande, un misterio que perdura y que ha suscitado acalorados debates, amenazas de muerte a los investigadores y premios metálicos por la codiciada respuesta. Es prácticamente no imposible, pero sí muy difícil que puedan, porque estamos hablando de hace 4000 años y no hay una piedra roseta como pasó con los jeroglíficos egipcios, donde estaban los jeroglíficos griegos y entonces es más fácil buscar. Bueno, el último de estos premios lo ofreció el mes pasado el ministro principal de un estado indio, que es $1.000.000 en la India, que es bastante más que aquí. Se puede vivir con $1 al día, o se podía, ya no sé. A quien pueda descifrar, eso va a ser una potencia ya, porque es un país que va a velocidad. Pasa como Turquía, etcétera, y creo que Brasil. Hay una serie de países que antes de 50 años son potencias, porque yo lo noté también, y en Turquía también lo noto, es una efervescencia en la que hay una gana de hacer negocio. Bueno, que se puede descifrar la escritura de la civilización del Valle del Indo, que se extendía por lo que hoy es Pakistán y el norte de la India. Claro. Tengo que leer el nombre. Rajesh, que dicen ellos, P.N. Rao, es profesor de informática de la Universidad de Washington, que lleva más de una década trabajando el tema en la escritura y dice, si logramos descifrar la escritura por completo, podremos resolver una cuestión realmente importante sobre la prehistoria del sur de Asia. Y tanto, porque la cultura de Mohenjo-Daro es importantísima. Además, debió tener mucha interrelación con lo que fue el creciente fértil. O sea, entre ellos se debieron de intercambiar muchísima tecnología, muchísima información valiosísima, que después nos lo pasarían a nosotros de rebote más tarde. Nos lo pasarían los fenicios. Bueno, sí, y después más tarde los árabes. Bueno, si se descifra la escritura, lo que pasa es que podría ofrecer absolutamente una visión de una civilización de la Edad de Bronce que se cree que rivalizaba con el antiguo Egipto y con Mesopotamia por el intercambio de objetos que había entre uno y otro. Algunos creen que este vasto dominio albergó a millones de ciudades, bueno, millones de ciudades, no millones de personas, con ciudades que presumían de una planificación muy avanzada, sí, ciudades reticulares, como las ciudades romanas. Tenían también peso y medida estandarizados y extensas rutas comerciales que hervían de intercambio. Y lo que quizás sea más importante, podía ayudar a responder muchas preguntas que están en el aire
desde hace bastantes generaciones, preguntas fundamentales sobre quiénes fueron ellos, quiénes fueron sus ancestros, los habitantes del Valle del Indo y sus descendientes. Un debate políticamente tenso porque todo el mundo se quiere adjudicar el norte de la India y el sur de la India. Tienen dos interpretaciones, tienen muchísimos trabajos bastante rigurosos y a saber. Bueno, esto es porque es controvertido saber cuáles son las raíces de la India. Tened en cuenta que allí están muy marcados los estamentos de la India moderna y sus habitantes autóctonos. Dice Rao, aquí el filólogo, dice: cualquiera que sea el grupo que reivindique esa civilización podrá afirmar que fue uno de los primeros en tener una planificación urbana y un comercio asombroso, y que navegaba por los mares para comerciar a escala mundial. Tiene mucho caché si puede afirmar que era nuestra gente la que hacía eso. Es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, Alejandro, al principio fue allí, ¿cómo se llamaba el rey con el que luchaba? Ayosha, no me acuerdo, con el de los elefantes. Después se hicieron amigos. Y, y después los griegos que se quedaban por allí, estaba Buda, y entonces Buda había muerto hace un siglo o dos, y lo representaban con una silla vacía. Claro, como los otros eran griegos, decía, ¿qué silla vacía ni qué silla vacía? Y fueron los griegos los que empezaron, que vivían por allí, tropas que se habían quedado Alejandro por ahí descolgadas, las que empezaron a representar a Buda con sus vestimentas, que fue el Buda este gigante que rompieron los de ISIS, ¿no? Los musulmanes estos fanáticos, y eso lo hicieron de griego. Buda. Después, con el paso de los siglos, ya se fue orientalizando Buda, pero los primeros Budas eran griegos, llevaban túnicas griegas. Bueno, vamos, sigamos, que si no voy a contar otras cosas. Aunque la escritura sigue sin resolverse desde que se publicaron las primeras muestras en 1875, y si sabemos algo de la cultura del Valle del Indo, en sí es gracias a las excavaciones arqueológicas. Son los arqueólogos, aunque son muy descriptivos, los que, digamos, nos dan materia para desarrollar hipótesis. Ellos han sido los que han abierto, digamos, urbes como por ejemplo Mohenjo-Daro, que estaba situada en la actual provincia pakistaní de Sindh, que está a 150 kilómetros al norte de Karachi. Dice: estas ciudades se diseñaron siguiendo un sistema de cuadrícula, como los romanos, dice, como el de Nueva York o Barcelona, como los romanos más antiguos, y estaban equipadas con un sistema de drenaje, o sea, alcantarilla y gestión de agua, características que en aquel momento no tenía paragón en ningún sitio. Bueno, y a lo largo del segundo y tercer milenio antes de Cristo, los mercaderes del Indo, lo que pasa es que comerciaban con pueblos del Golfo Pérsico y Medio Oriente. Y sus barcos, lo que pasa es que traían lingotes de cobre, ya sabéis que es como una piel así, como si fuera una piel de animal, perlas, especias y marfil. Fabricaban todo tipo de joyas y no se sabe por qué desapareció. Lo mismo que pasa con Göbekli Tepe de Turquía. ¿Por qué de pronto lo entierran todo? Bueno, no sé. Bueno, porque estos comerciaban tenían todo tipo de transacciones, oro, plata, construían asentamientos y colonias lejanas. Finalmente, hacia el 1800 a.C., más de 1000 años antes del nacimiento de la antigua Roma, la civilización se derrumbó, nobody knows, y la gente emigró a lo que es a las aldeas más pequeñas. O sea, de haber conocido un esplendor y una cultura excepcional, de pronto, ahí me voy a poner yo mi lucecilla que se me ha olvidado. De pronto, pues pasaron, como pasó aquí con la Edad Media, pasaron al anonimato y al... A ver, que me ilumine. A ver, prueba de iluminación. Bueno, continuamos. Algunos, pues ahí se me ven mal las arrugas. Algunos creen que fue un cambio climático. Ahora de pronto todos son cambios climáticos. Cada vez, ¿qué pasa también con ¿cómo se llama? Lo del Turuñuelo y todo esto también, que hubo otros que enterraron las cosas. No, cambio climático, ya. Todos son cambios climáticos. Bueno, algunos creen que el cambio en el clima fue el factor determinante. Esto no lo consigo yo poner hoy, que condicionó eso. Sí, cuando no, Deus es máquina, cuando no sabemos cómo explicarlo, cambio climático que te creo. Bueno,
La verdad es que de vez en cuando el clima es cíclico. Tampoco sería tan difícil y tan impensable que hubiera habido, pero no sé, un cambio. Pero es que puede haber sido cualquier pueblo que desconozcamos, que hubo una invasión, etcétera. Quizás el cambio del clima fue el factor determinante con pruebas de larga sequía, cambio de temperatura y precipitaciones imprevisibles que podían haber dañado lo que era la agricultura en esos últimos siglos. En mi tierra, por ejemplo, estoy pensando que entre 1909 y 1911 se produjo una emigración a Sudamérica, al Gran Buenos Aires que se estaba construyendo, y bueno, se migró también hacia Argelia, que era muy pujante en esos momentos con los franceses, una agricultura excepcional. Bueno, se emigraron donde pudieron los pobrecillos, pero sobre todo porque hubo tres cosechas, había un alto índice de campesinado y hubo tres, o sea, hubo sequía, vivo en un desierto, hubo sequía y nada, a ver, no hay forma. Hubo sequía y parece una película de terror. Entonces, claro, tres cosechas que no tienes, eso no lo puede resistir nadie. Cogieron el petate y hasta luego, Luca. Y el campo perdió muchísima mano de obra, pues si no era rentable. En fin, eso puede ser una explicación, ¿por qué no? Pero lo que sabemos de la civilización del Indo es bastante poco en comparación con la riqueza de información disponible que hay de sus contemporáneos, como por ejemplo, yo que sé, Egipto, Mesopotamia, los mayas, etcétera, etcétera. Y esto se debe en gran parte a la escritura, que no sé, que es indescifrable, con lo cual no podemos saber que se encontró en artefactos como cerámica, sellos de piedra, etcétera. Hay varias razones por las que ha sido tan difícil descifrar. En primer lugar, no hay tantos artefactos con restos de escritura, para empezar. O sea, no hay tantas cosas para analizar. Los arqueólogos solo han encontrado, digamos, 4.000 manifestaciones, que son nada y menos, porque fue una cultura gigantesca con muchísima gente y bueno, por lo que sea, pues no se han conservado o se han destruido o no tenían, no escribieron demasiado. Frente a las 5 millones de palabras que se calcula que tiene el egipcio, el antiguo Egipto, y que incluye jeroglíficos y otras variantes. Muchas de estas reliquias del indio, lo que pasa es que son muy pequeñas, a menudo son sellos, porque el sello era con el logo, era tu firma digital, con la cual, digamos, asegurabas que eso que mandaba eras tú, de tuyo y además son preciosos los sellos, ¿eh? Sellos de piedra que miden 1 pulgada, son pequeñísimos, 1 pulgada cuadrada, lo que significa que su escritura es corta y pocas manifestaciones escritas con respecto a lo que son. Es que también los egipcios eran muy de inventariar. Conocemos montones los mitanos, montones de gente, los conocemos por los egipcios, por las cartas que mantenía con los egipcios, que han desaparecido esas culturas, y sin embargo, gracias a los egipcios, sabemos que fueron unas culturas muy importantes. Entonces, la mayoría de las secuencias contienen solo 4 o 5 símbolos. Además de esto, es crucial y aún no existe un artefacto bilingüe que contenga la escritura del Valle del Indo y su traducción así como la piedra a la roseta, pobrecillo. Y bueno, tampoco hay pistas como los nombres de gobernantes reconocidos del Indo que puedan, digamos, aproximarnos, ayudar a descifrar lo que era la escritura del mismo modo que los nombres de Cleopatra, Marco Antonio, yo que sé, Ptolomeo, lo que os he contado antes de las 26 dinastías, que ayudaron a descifrar un poco lo que fue el Egipto antiguo, que está bastante estudiado con respecto a otras culturas, ¿no? Y hay algunas cosas en las que los expertos están de acuerdo, y es que la mayoría cree que se escribía de derecha a izquierda. Y, ¿qué puedo decir también? Y que muchos especulan que se utilizaba con fines religiosos y sobre todo económicos. Yo me lo creo, yo me lo creo. Pero como por ejemplo para marcar artículos, para el comercio, claro, era como el logo de tu empresa. Incluso hay algunas interpretaciones de los signos en las que coinciden varios expertos. Y es que, por ejemplo, una figura de palo sin cabeza que representa a una persona. Sin embargo, hasta que no se encuentre realmente el equivalente
a la piedra Rosetta, que yo no sé si se va a encontrar. Estas teorías lo que pasa es que seguirán sin demostrarse. Escribieron los expertos en el Indo en un libro de 1987 que lo que hacen es catalogar muchísimos sellos e inscripciones. Mirad lo que dijeron, dice, no se ha alcanzado la unanimidad ni siquiera en las cuestiones básicas. Ya, porque eso comporta el que a lo mejor se pusiera en duda muchas de las cosas que ocurren hoy, ¿no? Dice Nisha Yadav, que es investigadora del Instituto de Bombay, y lleva 20 años estudiando esta escritura. Era filóloga, dice, incluso décadas después aún no se ha descifrado ni un solo signo. Pues vaya el futuro que tiene. A mí me parece entonces que el $1.000.000 es barato. Para algunos, resolver la escritura no es solo cuestión de curiosidad intelectual o estudio, porque esto es como un puzzle académico, es una cuestión de existencia de alto riesgo, porque creen que podría zanjar de una vez lo que es la polémica que hay de quiénes eran sus ancestros, de quiénes son ellos, porque no lo saben los pueblos del Indo y en qué dirección fluyó esa emigración, que cuando dejó de existir la cultura del Indo, del Mohenjo-Daro, ¿dónde fue esa gente? ¿Qué hizo esa gente? En fin, dentro o fuera de la India. Hay dos grupos principales que luchan por reivindicar, digamos, su postura y la civilización del Indo. Un grupo es, sostienen que la escritura que está vinculada a las lenguas indoeuropeas, como el sánscrito antiguo, que dio origen a muchísimas lenguas habladas, actualmente en el norte de la India. Bueno, el norte y el sur tienen sus pugnas, como creo que el norte y el sur de todos los países, la mayoría. La mayoría de los estudios, lo que pasa es que creen que los emigrantes arios de Asia Central, Irán, trajeron las lenguas indoeuropeas a la India. Pero, este grupo lo que pasa es que sostiene que fue al revés, que el sánscrito y sus parientes se originaron en la civilización del Valle del Indo y se exportaron luego, se extendieron hacia Europa. Aquí no nos ponemos de acuerdo. Además, lo peor del caso es que las personas inteligentes saben argumentar bien. A mí eso me pasa con, ¿cómo se llama? El rey Gargantonio y todo este lío que no se sabe si sí, si no, si cae con chaparrón, si fueron fenicios, si fueron nativos, si fueron mestizos. Bueno, pues lea quien lea, me convencen todos. Tarteso, todos me convencen. ¿Y por qué digo yo? Pero estos son investigadores ya con el colmillo retorcido y son listísimos, cultísimos, y te lo argumentan todo también, que dices tú, no sé qué creer, no sé qué creer, porque leo a uno, me convence, leo al otro también. Dice, para empezar, todo estaba en la India, nada vino de fuera. Después hay un segundo grupo que también argumenta muy bien, que cree que la escritura está vinculada a la familia de lenguas dravídicas, la que estaba diciendo yo antes, que hoy se hablan mayoritariamente en el sur de la India. En la India hay 300 lenguas, entonces usan el inglés porque lo entienden todo, porque si no, entre ellos no se entiende. Entonces es como la cuine es el inglés. Y además hablar un inglés que lo entiendo yo estupendamente, que no suelo entender el inglés. O sea, a mí, cuanto peor hablan el inglés, mejor lo entiendo. No me hagáis caso a anglosajones, que es así, ¿eh? Bueno, lo que sugiere que las lenguas, lo que pasa, dravídicas fueron las primeras que se hablaron en la región antes de ser expulsadas por la llegada de los arios que venían de la zona de Irán. Y me hacía mucha gracia a mí Hitler con los arios, pero si los arios eran iraníes, iranios, arios. Después está Stalin, que es del Tamil Nadu, que es un hombre hindú, ofreció $1.000.000 y se encuentra entre los que creen que la lengua del Indo era de un antepasado davidiano. Aquí cada loco con su tema. El del $1.000.000, como el investigador no le diga lo que quiere oír, me parece que no se lo da, ¿eh? Teoría que Rao describió como la más tradicional, aunque hay estudios respetados por ambas partes, por ambos bandos. También hay quien, como ¿cómo se llama? Indo Mahadevan, sostiene que no tiene sentido, ya que la distinción entre los del norte y los dravidianos del sur, pues como que la cosa no está demasiado clara. Dice, no hay pueblos dravídicos ni arios, al igual que los pakistaníes y los indios son racialmente muy similares
Ambos somos producto de un larguísimo periodo de matrimonios mixtos. Ha habido migraciones. Ahora no se puede segregar racialmente a ningún elemento de la población india. Bueno, pero aún así el tema es delicado, delicado. Rao en 2011 dijo que había recibido muchas cartas de amenaza de muerte al publicar sus hallazgos. Otros investigadores lo que pasa es que han descrito haber recibido también muchas amenazas de muerte, como Steve Farmer, quien junto con sus colegas sorprendió al mundo académico en 2004 al argumentar que la escritura del indo no representa una lengua en absoluto, sino que es simplemente, madre mía, un conjunto de símbolos como los que veríamos en las señales de tráfico, como los semáforos, como a pesar de estas, porque lo matan, a pesar de estas tensiones, la escritura ha apasionado durante muchísimo tiempo a investigadores y aficionados, y algunos han dedicado carrera a su enigma. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí, lo voy a poner entero en el blog. Hay bastante más. Esto es una polémica que hay ahora mismo en la India, y a mí me encantaría que averiguaran quién fueron, que averiguaran su alfabeto, que pudieran traducir los jeroglíficos, porque seguramente eso le daría más paz y más armonía. Todos tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, un abrazo y hasta mañana. Bye. Decidme qué opináis.